noches, damas y caballeros. Vamos a dar inicio a la conferencia. En esta oportunidad serán todas transmitidas a través de Facebook Live. En este caso concreto no tenemos, por razones técnicas, YouTube ni Twitter. En la próxima esperamos haber superado estos temas técnicos. Para el día de hoy nos complace presentar al doctor Diego Arango. El doctor Diego Arango ha sido empresario, emprendedor, publicista, comunicador y productor de televisión. Estudió Derecho en la Universidad Nueva de Granada y obtuvo el título honoris causa en Comunicación Social de la Universidad de San Alfonso. Ha desarrollado además un amplio conocimiento con estudios en alta gerencia, finanzas, historia, sociología, antropología e idiomas. Fue el fundador y presidente del canal de televisión TV Amiga y de varias iniciativas empresariales, asesor de grandes empresas y gobiernos locales y departamentales. Entonces, la conferencia 2 es sobre el derecho a nacer, un tema fundamental. El Partido Conservador ha expresado que es amigo de la vida, que defenderá la vida, y el doctor Arango es además una persona que conoce a profundidad el tema desde el punto de vista legal, sociológico y psicológico, y nos podrá hacer una presentación de este tema que, reitero, es fundamental y obedece a uno de los principios que alientan al Partido Conservador. Con ustedes, el doctor Diego Arango. Debo decir que durante la conferencia, a través de Facebook Live, las personas pueden hacer sus preguntas, trataremos de recogerlas para que el doctor Diego Arango al final responda pues a algunas de ellas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Gilberto Alzate Ronga, al Partido Conservador y especialmente a todos ustedes, queridos amigos, que están a través de Facebook Live viendo esta conferencia. Indudablemente es un tema muy interesante, es un tema que nos toca a todos, porque por algo estamos nosotros aquí, por algo estamos vivos, por alguna razón que quizás desconocemos, pero que es cierta y real. Yo estoy parado acá y toda la gente que me acompaña. Quiero agradecerle a todo este equipo técnico del Partido Conservador la posibilidad que da en este ciclo de conferencias que el doctor Gilberto Alzate viene realizando, y a su vez a todos ustedes que están siendo unos televidentes, digámoslo de esta forma, o de personas que están recibiendo todo este ciclo de conferencias. Antes de comenzar este tema tan interesante que lo he titulado El derecho a nacer, pero que tiene que ver concretamente con este tema tan espinoso que es el del aborto, quiero hacer una muy breve reflexión en relación a este problema tan grave que nuestro país y que el mundo está viviendo. Nunca nos imaginamos que de golpe una pandemia de esta naturaleza comenzara a tocar a todos los países. Son muy pocos los que realmente se están escapando. Hay situaciones muy preocupantes tanto en Asia como en Europa, y desde luego Estados Unidos y América Latina no es ajena a estas situaciones. Países como Ecuador hoy están sufriendo grandes problemas de personas que ya en este momento están contagiadas. Por supuesto, debemos ser prudentes, no alarmarnos. O sea, la alarma no nos lleva a nada, pero también la confianza o el exceso de confianza y no seguir los protocolos y las insistencias del gobierno quizás pueden ser letales o, digamos mejor, fatales para cada uno de nosotros en nuestros hogares. Sigamos estas recomendaciones que en televisión permanentemente y en las redes sociales se están pasando, pero nuevamente les digo, sin alarma, sencillamente con mucha responsabilidad. Bueno, vamos a entrar entonces un poco a lo que es nuestro tema, y este tema que lo hemos titulado El derecho a nacer. Yo quiero tocarlo desde dos puntos de vista, desde la vida o la muerte.
Y si nosotros vemos la vida, estamos hablando del valor a la vida. ¿Cuál es? Lo vamos a explicar un poco más detenidamente. Vivir o morir es otro de los temas que vamos a tratar. Luego, ¿qué es el aborto? Vamos a conocer un poco desde el punto de vista simple y sencillo. Yo no quiero dedicarme en este momento a tecnicismos ni cuestiones demasiado científicas en este aspecto, porque este es un tema más que todo humano. Principios de vida. ¿Cuáles son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué razón nosotros debemos tener la vida? ¿Cuáles fueron las sentencias de la Corte Constitucional en Colombia para poder hacer aprobaciones parciales al aborto? Y alguna que otra que también lo vamos a ver, quizás nos lleva más allá o desbordó los límites de la sentencia inicial que la Corte Constitucional en el año 2006 realizó para que la gente pudiera o las mujeres pudieran practicarse el aborto. Luego vamos a ver un poco al bebé en el vientre materno y finalmente vamos a hablar sobre las consecuencias. El valor a la vida. ¿Elegimos nosotros o nos eligen? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que nuestros padres cuando van a concebir, ellos nos eligen si vamos a nacer hombre o vamos a nacer mujer, si vamos a hacer lo uno o vamos a hacer lo otro? No, señor. Nosotros hemos sido elegidos por Dios. Por lo menos eso lo vemos los creyentes. El que no es creyente lo ve desde otra forma, en lo que es la creación o es la evolución. Pues bien, esa teoría de la evolución es una teoría desde el punto de vista lógica, tiene una serie de razones de ser. Pero yo me pregunto, he sido investigador desde hace muchísimo tiempo, inclusive soy buzo profesional, voy a grandes profundidades, he sido espeleólogo y también he sido aventurero, excursionista, y he podido llegar a conocer principios de vida que muy poca gente ha podido ver, en cuevas muy profundas, en donde realmente uno ve por qué razón ahí está esa creación de seres que uno ni siquiera los alcanza a entender. He investigado también sobre los hermanos menores, especialmente entre los insectos. Soy un animalista, defensor de los animales, creo en ellos, pienso que ellos han sido, como lo dice la Biblia en el Génesis, los que nos ayudan a nosotros continuar nuestra especie siendo los que nos sirven a nosotros. Bueno, de eso hablaremos un poco más adelante, pero hemos sido producto de la evolución. Yo personalmente creo que no. Yo creo en la creación. Creo que Dios nos hizo a nosotros tal cual como lo dice el Génesis y de esa misma forma estamos. Porque ¿quién puede llegar a tener esa perfección del ser humano como tal? Porque nosotros podríamos decir que antropológicamente y en nuestra anatomía somos seres perfectos. Mire, les voy a decir esto. Les hablaba anteriormente que he tenido muchas experiencias en el desierto, lo he tenido en cavernas, lo he tenido en océanos, en mares, en profundidades. Y yo he podido bajar a grandes profundidades, pero es difícil que un pez vaya y escale un monte. Yo he podido escalar un monte y muchas personas lo han hecho. Es difícil que un pez te pueda recorrer 10, 20, 50, 100 kilómetros, 200 kilómetros. El ser humano lo ha hecho. Es más, muchos animales no tienen la capacidad de recorrer durante una distancia lo que el ser humano puede hacer. Ustedes lo habrán visto en la televisión, en diferentes documentales, en que el hombre es capaz de subirse paredes, murallas. Hay animales que no los pueden hacer. Un toro es muy fuerte. Un toro tiene unas características impresionantes, pero no tiene una capacidad de escalar una pared. El hombre lo hace. El hombre puede arrastrarse como una culebra, pero la culebra no puede caminar como el hombre. Miren ustedes esta maravilla de la creación. Entonces, nosotros somos o no somos personas premiadas precisamente por Dios o por la naturaleza, como lo quieran decir los no creyentes, ¿ya?
Yo diría como creyente, premiados por Dios. Entonces, ahí es donde está nuestra propiedad. ¿Qué es lo único que nosotros tenemos? La vida, no hay más. Los bienes, finalmente, es algo temporal. Es algo que nosotros adquirimos de una u otra manera o heredamos. Los disfrutamos. Está bien, es bueno tener bienes. Pero no es bueno tener esas acumulaciones astronómicas que tampoco nos llevan a ningún tipo de felicidad. No, tener lo justo para nosotros poder vivir bien como seres humanos. Tampoco escaso a ello, en donde la pobreza, la indigencia nos lleve a tener grandes necesidades. Pues bien, ¿qué es lo único que nosotros tenemos? Nuestra propia vida. Por eso tenemos que cuidarla. Pero ¿cuál es nuestro campo de acción? Precisamente son diferentes. Les voy a hablar de uno, el primero de todos. ¿Saben por qué? ¿Cuál es el primero de todos? Mire, el vientre de una madre. Ahí es donde nosotros comenzamos en ese momento nuestra vida, comenzamos a desarrollarla desde que éramos pequeñitos, luego nos volvemos un cigoto, luego nos volvemos un feto, hasta que nos convertimos en una criatura. Y cuando ya somos salidos o expulsados del vientre materno, comenzamos a tener otra relación en esta tercera dimensión, que es la de la longitud, la latitud y la altitud. Pero allá en esa cápsula, en ese habitáculo, vivimos, y lo vamos a ver un poco más adelante, por qué y de qué razón ya tenemos razón de ser ahí. Libre albedrío. Bien, nosotros tenemos el libre albedrío. Nosotros podemos vivir o matar, o morir o matarnos. Esto depende de cualquiera. A una persona no se le impide matar, solamente su ética y su moral. Ella realmente haría matar por defensa propia, matar por cualquier otro asunto, matar por codicia, matar por venganza, pero matar a un inocente, muy bien, eso lo vamos a ver. Vivir o morir. Entonces hablemos de vivir. La vida es una oportunidad que tú has tenido, tú que me estás viendo en este momento, tuviste esa oportunidad, nadie te la negó, yo tuve esa oportunidad, estoy aquí parado porque a mí me dieron esa oportunidad. Esa es una oportunidad que nos hubiera gustado que nos lo hubieran negado. ¿Por qué razón? Que porque hubiera tenido alguna deficiencia física, o porque haya sido el producto de una violación. Mire, eso lo vamos a ver y lo vamos a examinar un poco más adelante. ¿Qué es vivir? Es una experiencia. Desde que comenzamos en ese vientre materno, tenemos una experiencia. Hay videos, hay investigaciones en el orden científico que muestran inclusive la alegría, el miedo, el temor o la depresión de una criatura. Hay ensayos que se han hecho que cuando una criatura está la madre en gestación y se le pone diferentes tipos de música, la criatura comienza a ser mucho más plácida. Es más, sus talentos los comienzan a demostrar. Ahorita más adelante vamos a ver un poco sobre eso, de cuál es el talento que una persona puede llegar a tener. Es el camino común de todos. Todos caminamos por la vida. Unos porque la han sabido cumplir, otros porque realmente se han equivocado, otros porque las circunstancias ajenas a que mis padres pudieran. Sí, es posible que de golpe uno pueda llegar a tener dentro de estos aspectos asuntos, elementos que nos llegan y que nos tocan dentro de lo que es el entorno familiar. Pero ese camino común de todos lo desarrollamos desde que nacemos, desde que nuestra madre nos toma en primer momento y tenemos ese hálito de vida, y desde ahí cuando ya despertamos y damos ese grito, y después cuando ya la madre nos toma en su seno y comenzamos nosotros a tener ese desarrollo de esa vida. Si no tuviéramos esto, obviamente sería muy difícil. Hay personas que han nacido y que seguramente se les ha negado
por cualquier razón o por cualquier circunstancia. Sin embargo, han logrado superar. Es tan fuerte el valor a la vida que estas personas han superado estos elementos y han podido llegar a desarrollándose siendo gente importante o siendo personas muy valiosas, por humildes y sencillas que sean dentro de la vida. Este es nuestro camino común. Nos relacionamos, tenemos la oportunidad de conocer diferentes personas, amar, sufrir, gozar, tener bienes, no tener, perderlos. Es todo el camino de cada persona. Es el derecho que todos tenemos a vivir. Es un derecho natural. Es el derecho que todos realmente podíamos colocar. ¿Y cómo que es un derecho natural? Claro, porque ninguna ley puede llegar a quitar ese derecho que todo el mundo tiene cuando comienza su primera etapa de la vida, que es en el momento de la concepción. Absolutamente nadie podría llegar a decir que una persona no tiene derecho. Tú sí tienes. Entonces yo pregunto, ¿por qué tú? ¿Por qué yo? ¿Por qué a cualquier persona que está acá sí tuvo ese derecho y por qué a otros se lo negaron? Esa es una gran pregunta que habría que hacérsela a quienes eligieron la muerte. Es un derecho legal. Claro, es un derecho legal. Ya lo vamos a ver ahora por qué la Constitución, por lo menos la colombiana, los derechos humanos, están hablando de que es derecho legal. Pero bien, morir, ¿quién desea morir? Yo creo que muy poca gente. Claro, ha habido personas que van hacia el camino del suicidio por diferentes razones, pero bueno, eso son conductas y situaciones y circunstancias desde el punto de vista psicológico, desde algunas otras cosas que le puedan llegar a suceder a la persona. Pero no deseamos morir. Mire, cualquier persona que le digamos si usted le pregunta a qué le tiene miedo, lo primero que le dice, tengo miedo a morir. Tenga la seguridad. Por lo menos le diría que el 99% de las personas dicen eso. Y mire que uno tiene su autodefensa, uno se defiende en el momento que sea, cuando uno siente el peligro. Si uno va a atravesar una calle y siente que de golpe comete una imprudencia y puede ser atropellado, inmediatamente se defiende. Todos nos defendemos cuando vamos en una calle oscura y pensamos que de golpe hay alguien que nos puede atracar, robar, matar. Nos defendemos, en fin, muchas cosas. Las enfermedades, ¿por qué vamos al médico? No solamente vamos por sentirnos mejor, porque le tenemos miedo a la muerte. Y ninguna persona que en este momento me pueda decir, salvo que tenga un problema ya psicológico o una circunstancia muy difícil, pero la inmensa mayoría dice que no quiere morir. No tiene justificación matar. Bueno, hay gente que me decía, pero yo puedo matar por defensa propia. Es cuestionable, ¿no? Pero de golpe tiene alguna validez, porque eres tú o soy yo, uno de los dos. Eso es una circunstancia muy difícil de hacerlo, que solamente en el momento de la verdad una persona podría llegar a reaccionar. No obstante, les quiero decir que hay personas que por defensa propia en un momento dado han podido hacerlo y sin embargo en último momento ha tenido misericordia de la persona a quien ellos han podido matar. Otros no. En fin, hay gente que también ha dado la vida por salvar a otros. Miren que en ese sentido. Entonces, matar no tendría una justificación, pero matar a un inocente, yo le preguntaría a cualquier persona que está en este momento viéndonos, ¿usted sería capaz de coger un revólver, una pistola, un cuchillo y coger y matar a una persona inocente que no le ha hecho absolutamente nada? Piénselo por un minuto, a un ser, el que está al lado, el que sea. Y no le estoy hablando en este momento que porque tiene depresión o algo. No, el inocente no tiene ninguna culpa de lo que usted pueda llegar a sentir para que usted proceda a matarlo. Luchamos todos por no morir. Esa es nuestra lucha permanente. Esa es la razón de ser. Esa es la razón de la humanidad. La humanidad quiere siempre vivir. Finalmente, todos morimos, claro. No hay una persona que no pueda decir en la vida que ha sido eterna y que esta persona, que yo creo que en la historia no hay. Puede que existan longevos. Es más, yo conocí una vez en mis diferentes andanzas y en recorridos que he hecho un pueblo en el Ecuador que se llama Vilcabamba. Personas
de longevidad de más de 100 años. Increíble. Yo hablaba con ellos y eran personas que le tenían amor a la vida. Ahora yo les preguntaba, ¿su vida fue fácil? Decían, no, nada fácil. Fue una vida que nosotros transcurrimos, pero en este momento nos sentimos en paz. Entonces, todos realmente sabemos que vamos a morir. Puede ser de temprana edad, un accidente nunca lo podemos nosotros calcular, no sabemos, no queremos tenerlo. ¿Y a dónde llegamos? A un deber cumplido. Cuando yo veo estos ancianos de Vilcabamba veo una persona mayor, yo digo, ya está cumpliendo su ciclo de vida. No hay nada mejor que uno admirar y respetar. Que murió rico, que murió pobre, ¿qué vale eso? ¿Qué se lleva uno para la otra vida? Nada, sencillamente lo único que se lleva es lo que tú has podido vivir, ese ciclo terreno que Dios te dio, o que la naturaleza, como lo quieras tener, y que tú lo has aprovechado o no lo has aprovechado. Entonces, ese es el deber cumplido, es decir, cumplí con mi vida porque nadie me la quitó y yo tampoco se la quité a nadie. Yo les voy a decir una cosa, yo le pido a Dios todos los días, todos, porque yo le oro a Dios todos los días, y una de las cosas en mis oraciones que le digo es, ojalá me lleves al último momento sin que esta mano se haya manchado de sangre. No sé si de golpe algún día me toque, Dios quiera que no sea así, pero yo se lo pido a Él, ni siquiera por accidente, pero claro, a veces eso no está. Yo vivo, estoy, ustedes están, todos estamos propensos en cualquier momento a que nos manchemos en ese sentido. Solamente allá Él lo podrá juzgar. ¿Qué es el aborto? Qué interesante realmente. De esto se puede hablar mucho, pero vamos a ser simples y sencillos. Es la interrupción involuntaria o voluntaria de una vida. Cuando decimos involuntaria, ¿es por qué razón? Porque es un proceso accidental, ¿ya? O espontáneo, que es originado muchas veces por causas genéticas o patológicas, otras por un accidente. Una mujer embarazada puede haberse caído, una mujer embarazada pudo haber tenido un susto muy grande que la llevó precisamente a eso. Una mujer embarazada puede pasar por diferentes circunstancias. Por eso ustedes ven que en casi todas las aspectos en el orden social, a las mujeres embarazadas se les da una prelación en el transporte, en el trato, en la forma. Y de ahí es donde nosotros precisamente también debemos aprender, porque lo aprendimos de nuestros padres, de nuestros antepasados, y se lo debemos decir a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todo nuestro legado. Una mujer embarazada es un tesoro, ¿ya? Y ese tesoro, esa joya, hay que cuidarla porque ella está teniendo una vida. No solamente es el producto de ser madre, sino es la que está albergando, la que le está depositando, es la casa de un ser divino que está en este momento por nacer. Entonces, esa es una interrupción involuntaria, espontánea. Algo sucede. Genéticamente yo me ponía a estudiarlo y no voy a entrar en esos detalles porque son un poco más de orden científico. ¿Qué sucede cuando los cromosomas, cuando inclusive la misma función hormonal no alcanza a ser lo suficientemente sólida para que esta criatura se pueda desarrollar? Pero es involuntaria. ¿De quién o cómo depende esto? De la naturaleza o los designios de Dios, cualquiera que sea. Ahora bien, voluntaria, digámoslo con toda sinceridad y con toda crudeza, es un cruel y cobarde asesinato a una criatura indefensa. Sí, señor, es un cruel asesinato. La persona que interrumpe la vida de un bebé, de un niño que está en este momento gestándose en el vientre de la madre, un inocente, un niño que en este momento tiene la ilusión y la esperanza de su propia vida. Y no es para que vengamos con el cuento de que todavía no se ha formado ni es una criatura. Veámoslo de esta forma. Una semilla, uno lanza una semilla. ¿Tiene vida la semilla? Cuando usted la coloca en la tierra,
Claro que tiene vida. Si no tuviera, ella no germinaba. Y si no germinaba, no se engrandecía y no se reproducía y no nos daba frutos. Eso somos igualmente nosotros. Somos una semilla y esa semilla viene precisamente de la unión de estos dos elementos que tanto el hombre como la mujer ponen. Ellos donan para poder crear una vida. Que la donan voluntaria o involuntariamente. Mire, eso es un designio, eso es algo que se dio. Que cuando hay una unión entre hombre y mujer y que tienen un rato de placer o llámese como quiera hacer y la mujer queda embarazada, hay un sentido de responsabilidad, una responsabilidad ética que todos debemos en este momento hacerlo, tanto la madre como el padre, ella que es la depositaria y el hombre que fue el que precisamente colocó también esa simiente para que se pudiera llegar a dar. Entonces, el aborto es eso, mis queridos amigos, el aborto no es lo que mucha gente puede llegar a pensar, es sencillamente un crimen que se está haciendo a la persona que no tiene ninguna culpa de lo que ha sucedido. Veamos entonces cuál es la consecuencia de la Constitución colombiana. ¿Qué nos dice? Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Ojo a esto, es que eso lo hizo el constituyente. 1991, esta asamblea se reúne y decide, estaban de todos los partidos políticos, partidos de derecha, partidos de izquierda, independientes, personas pensantes. A esa asamblea constituyente no fueron advenedizos ni personas que de golpe no conocían de la vida, fueron personas que tenían responsabilidades grandes y fuertes y ellos se reunieron y entre todos dijeron: el derecho a la vida es inviolable. ¿Qué significa? Que no puede llegar a ser quebrantado de ninguna forma. Es la Constitución, es la ley de leyes. No habrá pena de muerte. Dígame una cosa, si yo sentencio a un bebé inocente, cualquiera que sea su grado de gestación, a morir, ¿qué estamos haciendo? Estamos violando el artículo 11. Se está violando. Y eso tienen que tenerlo absolutamente claro. Ahí no hay ningún tipo de discusión. No es que se reúna la Corte y que después comience a sacar diferentes teorías y argumentos para poder decir que este artículo no tiene una plenitud. Aquí es un artículo absolutamente claro, concreto, conciso. Él no está dando ninguna duda. Vuelvo a leerlo, el derecho a la vida es inviolable. El artículo no dice el derecho a la vida puede ser inviolable. No es el puede ser, es inviolable. Dice no habrá pena de muerte. El bebé que es abortado fue sentenciado a la muerte porque no tuvo la posibilidad de desarrollarse dentro de su propia naturaleza. Ahora veamos, los derechos humanos universales de la ONU de 1948 tienen 2 artículos que hablan sobre esto. Dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Eso lo dicen los derechos humanos que hoy en día se tratan mucho tanto en el mundo como aquí en nuestro país. Todo individuo tiene derecho a la vida, todo individuo. ¿Qué es individuo? Mire, aquí dice, en biología y en ecología se denomina individuo a un ser vivo u organismo, que bien puede ser vegetal o animal. Recordemos que nosotros somos animales racionales, somos del reino animal. Y que es considerado de manera independiente en relación a los demás individuos de su especie. O sea, él tiene ese derecho. Eso lo dice y eso está en la biología. Entonces dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad. Madre en este momento, ella es la depositaria de esa criatura y es la obligación de ella, ética, moral, de preservar y de guardar la seguridad de la persona que lleva adentro. El médico también la tiene. El juramento de Hipócrates lo dice con mucha claridad.
Y si ustedes lo buscan y lo leen, se dan cuenta, el que hace todo médico cuando se gradúa. No hay médico alguno que no haya hecho el juramento hipocrático. ¿Y qué es lo que realmente dice el juramento de Hipócrates? Él dice que no proporcionará ningún abortivo a persona alguna, ni generará la muerte de persona. Está para defender la vida. Hipócrates fue un gran médico de la época de los griegos, en donde con base en ello se desarrolla la misma medicina. Entonces, tenemos que los principios bíblicos, el artículo 5 también dice, nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No voy a entrar a explicar esto. No lo voy a explicar, lo vamos a ver ahora. ¿Y por qué estamos diciendo a torturas, ni a penas o tratos crueles? Lo vamos a ver. En un momento ustedes van a estar pendientes y ustedes mismos van a juzgar por su propia conciencia y por su propio criterio. Ahora veamos cuáles son los principios bíblicos, y estos son Jeremías 15, que decía, antes de que yo te formara en la matriz, de ahí viene la palabra madre, matriz, ya te conocía. Eso lo decía Dios. Para nosotros los creyentes, esto es una absoluta convicción. Y antes de que nacieras, te santifiqué. O sea, que esa criatura, antes de nacer, era un santo. Y sin embargo, hay personas, muchísimas personas, que han asesinado a estos santos. Samuel 2:6, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor es el único que puede llegar a considerar Dios la muerte, porque Él es dador de vida. Entonces, Él mismo también dice, puedo hacer bajar al Seol. Eso es una figura que tenían los hebreos en relación a lo que era ese lugar similar a lo que puede hacer el infierno. Y lo hace subir, lo saca de allá, solamente Él, nadie más que Él. Salmo 127:3 dice, miren, los hijos son una herencia de Jehová, el fruto del vientre es una recompensa al hogar. Todos los hijos que nacen, y que los que hemos tenido hijos, los que han adoptado hijos, realmente están haciendo justamente eso, es una recompensa. Salmo 139:16, tus ojos me vieron hasta cuando yo era un embrión. Los ojos del niño a Dios, dice, tus ojos me vieron, le dice el Señor, hasta cuando yo era un embrión. Ya, eso realmente se daba. Todas sus partes estaban escritas en tu libro, el libro de la vida de cada persona, incluso los días en que se formarían, antes de que existiera cualquiera de ellas. Eso realmente lo dice la Biblia. Tengamos muy presente que tenemos dos tipos de derechos: los derechos legales, que son parte de los derechos humanos, y los derechos constitucionales, y los derechos bíblicos, que es en lo que nos basamos, por lo menos los creyentes. La Corte Constitucional Colombiana en el año 2006 emitió una sentencia que fue la C-355, una sentencia muy controvertida, que hoy en día está en vigencia y por lo cual se han practicado muchísimos abortos en consecuencia de esta misma sentencia. Dice, no se incurre en delito de aborto, porque eso despenalizaba precisamente en estos tres casos el aborto, cuando con la voluntad de la mujer la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos. Ojo, yo quiero aquí parar en una cosa. Dice, cuando con la voluntad de la mujer. ¿Y dónde está la voluntad del hombre, del padre? Es que el padre no puso parte de la vida. ¿La mujer sola podía llegar a procrear? No. Sabemos que se procrea porque hay un óvulo y un espermatozoide que se unen. ¿Quién pone el esperma? El hombre. ¿Quién pone el óvulo? La mujer. Sin embargo, aquí, en esta sentencia, al hombre no se le tiene en cuenta, solamente la mujer.
Es respetable que la mujer, por llevar a la criatura en el vientre materno, podría ser, pero también se le está negando un derecho a los hombres en ese sentido. Y lo vamos a ver ahora con un caso que sucedió hace muy poco aquí en Colombia. Cuando a continuación del embarazo constituya peligro para la vida o salud de la mujer. Eso ha sido también muy cuestionable. Yo les quiero decir, yo hice algunas entrevistas en mis programas de televisión algún tiempo atrás y tuve la oportunidad cuando salió esta sentencia de hablar con varias mujeres y presenté las mismas teorías para que personas pudieran decir, hubo mujeres que me decían, yo estuve tentada a abortar porque mi vida, me lo dijeron los médicos, estaba en peligro. Yo tenía que decidir, era mi vida o la de mi hijo, y decidí por la vida de mi hijo. Me lo dijeron más de una mujer y me dicen, me llevaron los niños, mírelos, ahí están. Otros ya, unos jóvenes más grandes, desarrollados, viviendo, y ella feliz, no se murieron. Ella pudo realmente salir adelante. El riesgo, sí, los médicos lo pueden llegar a decir, pero también lo vamos a ver con otros ejemplos que tengo preparados hacia adelante de la conferencia. Cuando exista una grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico, ¿sí? Es cierto, pues nadie quiera tener. En estos días vi una figura que me llamó mucho la atención, creo que fue ayer, antier, que me llegó por allá por Facebook, y era una figura muy, muy bonita, entre otras partes, un poco impresionante. Una madre morena, ella tenía 2 criaturas sobre su regazo y eran siameses, estaban unidos por la espalda, no estaban unidos como otros que han sido por la frente. Y la madre decía, ella es la razón de mi vida. Estos niños son lo que realmente me dan el motivo para vivir. Están viendo la forma científica de ver cómo los separan. A muchos los han logrado separar, a otros no, y otros han muerto inclusive dentro de la misma separación. Hablo de otras personas que han nacido con defectos físicos y que obviamente se da. Yo les voy a decir una cosa, conozco gente que sabía que sus hijos le iban a nacer, digamos, con algún defecto o con algunos miembros que no se daban. No sé si ustedes han visto a un hombre muy interesante que se llama Nick, que es un australiano y es un hombre que nació un chico nació sin brazos y sin piernas. Él vino aquí a Colombia, Nick Bladowski, algo así, es el apellido, él es australiano y yo lo entrevisté a él. Qué tipo tan maravilloso. Usted viera la capacidad de hombre, ver toda la función que él puede hacer. Se casó, tuvo hijos, pudo realmente tener una vida. Él mismo se defiende, nada. Bucea también, es increíble ver una persona de esas condiciones. Pues bien, entrevisté a otra persona que también había nacido con esos defectos y se hizo pintora de pies y manos. Ella pintaba con los pies, las manos no podía y de alguna forma ella lo poquito que podía hacer le daba la vuelta. Mire, de esos hay muchas personas. Esa mujer me contaba que a raíz de sus pinturas está sosteniendo la familia. Ella sosteniendo, me lo dijo inclusive la mamá y me lo decían unas hermanas de ella. Ella podía realmente hacerlo. No, otros que han nacido con el síndrome de Down, personas que tienen muy buena capacidad en este momento para poder colocar. Es más, conozco un chico que con el síndrome de Down tiene una fundación donde ayuda a muchísimas personas. Es increíble realmente la forma y la capacidad que el ser humano tiene para desarrollarse. Por supuesto, nadie quisiera en un momento dado tener. El gran científico Stephen Hanks, ya uno de los hombres, nació con un problema grave y que se le fue desarrollando de una esclerosis múltiple y mire obviamente en lo que quedó. Él no podía. Muchos, Beethoven nació sordo, ¿ya? En fin, deficiencias. Andrea Bocelli nació ciego. Bueno, ya vamos a ver.
Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida o de incesto. Bien, ese es un caso también muy difícil, pero la pregunta que se hace es, ¿la violación qué es? Es un accidente. Ninguna mujer quisiera ser violada, ninguna. No conozco a la primera mujer que vaya a decir, yo quiero ser violada. No, es alguna circunstancia de la vida y la mujer es muchas veces responsable de ese aspecto. Pues también entrevisté personas, es más, entrevisté una niña que tenía en esa época 16 años y luego ya tuvo una hija. ¿Quién la violó? Su propio padre. Era un incesto, ambas cosas estaban ahí. Ella fue invitada a abortar y ella dijo, no, yo no lo voy a hacer. Hoy en día esa niña, que ya es una chica casi de 20 años, ya es quien tiene todo el amor hacia su madre. Perdonaron a su padre, lograron hacer, quizás no será pues la misma relación, no lo conozco cómo se ha desarrollado hacia adelante, pero es posible la convivencia. Conocí también el caso muy dramático de otra mujer, ya no tan madura, ya una mujer sobre unos 30 años, no tan joven, pero sí era una persona en edad madura, digámoslo ahí, unos 30 y pico de años, fue violada por un vagabundo, ¿ya? Y ese vagabundo era un drogadicto y era una persona inclusive de unos malos hábitos, pero terribles. Y ella concibió el hijo que ese hombre le dio. Hoy en día ese hombre es un médico, el hijo de ella, es una persona que se ha dedicado a la rehabilitación de los drogadictos, no conoció a su padre, que seguramente se murió, se perdió, no sacó absolutamente nada genéticamente de lo que podría haber sido el padre, pero a lo mejor fue una desviación. El hijo del violador no es violador, eso ya ha sido discutido y eso ya ha sido comprobado. Por lo tanto, hay muchos testimonios en la humanidad que puedan llegar a decir que esto realmente no tiene validez. Entonces, vemos que este tipo de sentencia, obviamente, pues tiene mucho de largo y mucho de amplio. Miremos esto. Esa sentencia dice que hasta el bebé de las 12 semanas de gestación. Mírenlo. Miren un bebé de 12 semanas. ¿Qué es? Es un ser humano. Es un niño. Véanlo, es bello, es hermoso. ¿Ya? A las 12 semanas, este niño lo condenan a morir. Y la ley así lo está. No solamente en Colombia, hay muchísimos países que hoy en día están aceptando el aborto bajo estas causales y otros simplemente por libre voluntad de la madre. Ella puede decidirlo. Muchos países, no le hablo solamente de Colombia. En Colombia tenemos la restricción de lo que es un bebé hacia las 12 semanas. Ahora veamos un bebé a los 7 meses de gestación. Ustedes recuerdan que hace poco aquí en Colombia se presentó un caso de un niño, Juan Sebastián, un muchachito que no alcanzó a morir porque a los 7 meses, mírenlo, así estaba él, cuando insistieron y la Corte Constitucional aprobó y pro familia, que habla a favor de la familia, ya fue la encargada de efectuar ese tipo de crimen abominable a un niño de estas condiciones. Ese niño que prometía, ese niño que quería, que su padre luchó jurídicamente, institucionalmente, socialmente, humanamente por salvarlo, que él decía, déjenme lo que yo lo crío, yo me encargo de él, si la madre no lo quiere no importa, yo me hago cargo de él. Él tenía tanto derecho como la madre de lo que era su hijo y sin embargo lo mataron así, lo asesinaron. Y la Corte Constitucional, unos magistrados se cruzaron de brazos y sacaron una sentencia. Ellos son cómplices de este asesinato porque ellos dieron la licencia. Eso es como la persona que no mata directamente a hierro o a fuego,
pero es la persona que ordena el asesinato y la ley lo castiga, porque eso es punible. Entonces, por Dios, ¿en qué realmente podemos estar? ¿Cómo es posible que esto se pueda? Y el aborto pleno, que tanto están reclamando muchísimas personas que defienden los animales, que defienden una serie de circunstancias y de situaciones, están a favor del aborto pleno. Esto es un bebé en estas circunstancias. Ahora veamos lo siguiente. Personajes que fueron adoptados, porque uno puede decir, tengamos el bebé, démoslo en adopción. Mírenlo, Moisés fue el primero que realmente recordemos. Moisés en una cesta pequeña, su madre, que era una esclava egipcia, que era una esclava judía, lo coloca dentro de una cesta y su cestica fue dando hasta donde estaba la princesa, la hija del faraón. Ella recibe y ella ve este bebé y obviamente lo hace suyo, lo cría, y Moisés fue uno de los hijos del faraón, hijo adoptivo. Después él es cuando se abre y toma a su pueblo judío sus raíces y lo saca en el Éxodo. Pues mire, Moisés, Samuel, el profeta Samuel, también fue adoptado por Elí. No lo quisieron, lo abandonaron y Elí lo toma y él lo hace. Personajes de la Biblia. Ahora vamos al mundo actual. Ustedes recuerdan el famoso fundador de los celulares, computadores de Apple, de lo que es hoy el iPhone, el iPad y todo, Steve Jobs, uno de los hombres maravillosos. Él fue un hombre que fue adoptado. Era padre de un señor sirio libanés que no quiso y obviamente lo dejó, lo adoptó un señor Jobs y él realmente lo hizo, un hombre valioso. Jeff Bezos, hoy es el hombre más rico del mundo, es el fundador de Amazon. Los que saben y conocen, los que no saben, tengan presente esto. Fue un hombre adoptado también, adoptado por un señor cubano en el exilio. Él se hizo cargo con la madre de Jeff Bezos y se hizo. Marilyn Monroe, la famosa actriz, también adoptada. Jack Nicholson, Nelson Mandela, ese gran hombre, ese hombre que le dio el fin al apartheid en Sudáfrica, ese hombre que es un símbolo de la unión, de la libertad, también fue un hombre adoptado. Nicole Richie, la diseñadora que la adoptó su padre Lionel Richie, el cantante. John Lennon, conocido por ustedes, uno de los grandes personajes de los Beatles, de quienes hicieron la revolución musical de los años 60 para acá. Charles Dickens, el famoso escritor, también fue adoptado. Dos presidentes de los Estados Unidos, Gerald Ford y Bill Clinton, no sé si ustedes lo sabían, fueron hijos adoptivos. Sus madres o sus padres no los quisieron tener, los recibieron y obviamente ellos están en este momento todavía vivos. Nancy Reagan, la esposa del expresidente Reagan, igualmente fue una mujer adoptada. Louis Armstrong, el famoso trompetista norteamericano de allá de New Orleans, del jazz, que fue uno de los hombres maravillosos que todavía recordamos. Y Richard Burton, otro de los grandes actores norteamericanos. Esto es una pequeña lista. Ahora veamos personajes famosos que iban a ser abortados. Miren ustedes, personajes famosos. El primero, San Juan Pablo II. A su madre le aconsejaron que él tenía un peligro porque ella acababa de tener un aborto ya involuntario y que el bebé podía correr peligro y ella corría peligro. Y ella dijo no. Y fue uno de los grandes papas del presente siglo y del siglo pasado. San Juan Pablo II. Andrea Bocelli, que ya lo habíamos nombrado, el cantante, su madre lo quiso abortar porque le dijeron que tenía malformaciones y finalmente ella dijo, no, voy a tener el hijo. Es uno de los cantantes líricos más famosos del mundo que nos entretiene con esa hermosísima voz. Celine Dion, la otra cantante
canadiense creo que es ella, y que también estuvo a punto de ser abortada, y ella misma cuenta en su testimonio que gracias a que su madre tuvo una reflexión y la pudo hacer. Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, él contaba que su madre también la había tenido la posibilidad de ser abortado. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros sin Chespirito, sin esos personajes que nos daba el Chavo del Ocho, el Chompiras, toda esa cantidad de personajes? Ese hombre tan genial también fue Cristiano Ronaldo, hoy uno de los grandes futbolistas. Hijo, su madre tenía 4 hijos, él era el cuarto, y a ella le aconsejaron que era mejor abortar porque económicamente no lo podían sostener. Ella dijo que no, que ella pasara lo que pasara lo tendría, y hoy vemos lo que es este hombre que todos lo admiramos, no solamente por su calidad humana, sino también por su calidad deportiva. Steve Jobs, que ya lo vimos anteriormente, obviamente fue adoptado porque su madre lo quería abortar, sin embargo, él nace. Y la otra cantante norteamericana, Cher, ya, que también es conocida. Bueno, esta es una lista de personas que obviamente tienen. Entonces, yo quiero ahora, después de haber hecho este análisis sobre algunos aspectos que tienen que ver con este tema del aborto, que quiero que veamos un par de videos. Vamos a ver uno muy cortico que nos va a mostrar lo que es el milagro de la vida y la realidad del niño. Aquí lo vemos, un niño en el vientre materno. Observen ustedes cómo este niño se mece. Observe cómo este niño está haciendo su propio ejercicio. Este niño seguramente es ya un atleta, no sé de qué tiempo es, pero sus facultades las muestran desde este momento. Obsérvenlo, miren cómo podemos nosotros abortar a alguien, cómo podemos decir que no tiene. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Miremos este video con mucha atención. Procedimiento de aborto durante el primer trimestre. Mi nombre es Dr. Anthony Levatino. Soy ginecobstetra y he realizado más de 1200 abortos. Hoy voy a describir un aborto de primer trimestre llamado succión DIC, dilatación y legrado. Este es el tipo de aborto más frecuente y es típico entre 5 y 13 semanas de embarazo. Luego de administrar anestesia, el abortista usa un espéculo como este. Se inserta en la vagina y se abre utilizando este tornillo sobre el costado, permitiendo al abortista ver el cérvix, la entrada al útero. El cérvix actúa como una puerta cerrada durante el embarazo, protegiendo al bebé hasta que esté listo para nacer. El abortista utiliza una serie de varillas de metal llamadas dilatadores como estos, los cuales aumentan el grosor y se insertan en el cuello de útero para dilatarlo, permitiendo el acceso al interior del útero donde se encuentra el bebé. El bebé tiene ritmo cardíaco, dedos, tobillos, brazos y piernas, pero sus huesos todavía son débiles y frágiles. El abortista toma un catéter de succión como este. Este es un catéter de succión medida 14, es de plástico transparente y de aproximadamente 23 centímetros de largo. Se inserta en el útero por el cuello uterino. La aspiradora entonces se enciende con una fuerza 10 a 20 veces mayor que su aspiradora hogareña. El bebé es rápidamente despedazado por la fuerza de succión y expulsado a través de la tubería hacia la aspiradora. Luego succionan la placenta. Aunque se vacía el útero casi totalmente, uno de los riesgos del aborto por succión es el aborto incompleto, principalmente parte del bebé o de la placenta que se quedan dentro. Esto puede llevar a una infección o sangrado. Con la intención de evitar esto, el abortista usa una cureta para raspar la pared del útero. Una vez que el útero está vacío, se retira el espéculo y termina el aborto. Los riesgos del aborto por succión incluyen perforación o laceración del cuello de útero, posible daño intestinal, de la vejiga y vasos sanguíneos cercanos, hemorragia, infección y en casos poco frecuentes incluso la muerte. Futuros embarazos incluso pueden sufrir partos prematuros o terminar en pérdida, debido a los daños del aborto y traumas en el útero. Como mencioné al comienzo, soy el Dr. Anthony Levatino y en el inicio de mi carrera como ginecobstetra realicé más de 1200 abortos. Un día, luego de terminar un aborto, miré los restos del bebé no nacido, cuya vida maté, y todo lo que alcancé a ver era el hijo o la hija de alguien. Me di cuenta que matar un bebé en cualquier etapa del embarazo, sea cual fuere la razón, está mal. Quiero que sepas hoy que no importa lo que hayas hecho,
o la situación en la que estés, vos podés cambiar. Cuidemos al niño por nacer. Gracias por tu tiempo. Bueno, miren ustedes esto. Un hombre de 1.200 abortos, 1.200 muertes, acaba de explicar cómo realmente una persona puede ver. Ustedes lo vieron, la crueldad, lo que decíamos cuando el artículo 5 de los derechos humanos dice: nadie será sometido a crueldades. Esto es una crueldad, porque ese era un ser vivo, ese era un ser que estaba sintiendo, un ser que se sentía temor. No quise traer más videos, pero hay unos videos en donde muestran cuando el bebé, porque me parecen demasiado bruscos, por eso quise tomar un poco con una animación y no tanto dentro de lo que es la vida real, porque son demasiado impactantes cuando el niño trata de defenderse, porque él sabe, él siente que en ese momento lo están matando, como cualquier persona que está junto a un rincón y que ve que su asesino está con un cuchillo o con algún elemento y que le va a quitar su vida, y uno trata de defenderse. Pues mire, eso mismo le estaba pasando. El aborto no es justificable. El aborto es algo que no debería existir. Y no me digan que por la procreación y la sobrepoblación de la humanidad existen las selecciones naturales, las cosas que realmente se están viendo. Todo el mundo tiene derecho a nacer. Mire, ¿cuál prefieres? Tu madre, si me estás viendo, o tu padre también, porque muchas veces los padres son los que inducen a la mujer a que tenga el aborto, los papás, o la pareja, o la persona, o la amiga, o la tía, o la prima. Mire, ¿cuál prefieres? ¿La madre feliz o la madre que está en este momento sufriendo porque ella sabe lo que ha hecho y lo que ha cometido? Eso realmente se da. Tú decides. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, por esta conferencia. Confío en que mucha gente se haya vinculado y que en el curso de los días se vaya vinculando para escuchar esta conferencia tuya, que es muy explicativa, sencilla, para que pueda entender el común de la gente, pero que trae conceptos esenciales para la comprensión de este tema que hoy está en vigencia. La Corte acaba de tomar una decisión donde no se abstuvo de decidir sobre un tema del aborto, pero muy seguramente ese tema volverá a la Corte sobre el aborto ya sin limitaciones, que es lo que se pretendía, y lo que siguen existiendo, y vamos a ver qué decisiones adopta la Corte. Lo que tenemos que hacer quienes estamos de este lado con estos criterios es asumir públicamente y coordinadamente una defensa del derecho a la vida, del que está por nacer. Muchas gracias por esta ilustración, por esta conferencia, y la próxima conferencia nuestra será sobre un tema que también mencionó Diego, que es sobre el coronavirus, oportunamente nos la va a dictar el doctor Jairo Sorno, y oportunamente le avisaremos pues los términos de esa conferencia, que también se transmitirá a través de las redes del partido. Esperamos que para esa oportunidad ya tengamos disponible no solo Facebook, sino YouTube y las otras redes sociales, para que el acceso sea fácil. Muchas gracias. ¿Hicieron preguntas? No. Ok. No le hacen preguntas fácilmente. Listo.